¿O todo bien? Porque recuerden, yo voy a llegar a la transformada de Fourier y yo ya les voy a decir, necesito una señal con estas características para probar la técnica. Yo ya no me voy a detener en explicar cómo se genera la señal, porque ustedes ya deben de saber cómo generarla, ¿sale? Me voy a detener específicamente en la técnica de procesamiento, no en la generación de la señal. Entonces, díganme, jóvenes, ¿alguna duda? Dime, Iris. No. Ah, ya. A lo que te Ahorita no tengo el valor, pero sin embargo, déjame checarlo rápido. Lo que es el SNR, que es el Signal Noise Radio, que es la razón de la señal de ruido, está en base logarítmica. Y nosotros lo que tenemos que saber es que un valor logarítmico con un valor alto es un valor, entre comillas, bajo, entre comillas. Un valor ahí alto te da un valor bajo del logaritmo y un valor bajo del logaritmo, perdón, un valor que se introduce al logaritmo de 1, 2, 3, te da un valor alto del resultado. Eso es lo que está sucediendo. Es por eso que ustedes lo ven de esa forma. Nada más es, si lo vimos de manera gráfica, cuando se incrusta la información o se agrega el ruido, cuando nosotros tenemos un decibel de ruido, que en teoría deberíamos decir, mira, ¿por qué uno se incrusta más información o más ruido que cuando tengo 10 y debería ser al revés? Y es por eso que al fin y al cabo está basado en una base logarítmica. Entonces, digamos, lo chiquito se magnifica mucho y lo grande se reduce. Es lo que sucede. Al fin y al cabo, en pocas palabras, es por eso. Ahorita no tengo la ecuación, sin embargo, se las consigo para el próximo lunes, para que tengan la del razón del ruido, que cómo se está calculando realmente, que es una base logarítmica. Y de ahí sale eso. ¿Listo, Iris? ¿Alguien más, jóvenes? ¿Todo bien? Ok. Sí, profe. Creo que ha quedado claro con los ejemplos. Excelente, muchas gracias. De todos modos, ahí pues van a estar los ejercicios y si les surge alguna duda, por favor, no duden en contactarme a través del WhatsApp o a través de lo que es el correo, ¿sale? Lo resolvemos rápido. Entonces, sí, profe, vamos. Muchas gracias. Excelente, David, muchas gracias. Ahora, entonces, lo que sigue, vamos a dar una pequeña introducción de la transformada de Fourier. Probablemente no lleguemos a programarla, pero sí quiero darles en esencia lo que hace la transformada de Fourier, que ustedes ya lo saben, pero ¿cómo lo hace en esencia? ¿Vale? Entonces, ahí me voy a permitir proyectarles lo que está en el Classroom. Me voy a ir a esa parte, espérenme tantito, lo voy a abrir. Ok, jóvenes, esto lo van a poder observar a ustedes en el Classroom. Una disculpa por la fecha, no se actualiza automático y se me pasó pasarla al 2021. Pero lo de menos, la información que está ahí es la correcta. ¿Sale? Eso sí. Ok, el siguiente tema es la transformada de Fourier. Ustedes ya saben que la transformada de Fourier, a diferencia de las series de Fourier, las series de Fourier lo único que me dice es que todas las señales pueden ser representadas a través de una sumatoria de senos y cosenos más ruido. Ahora, lo que me dice la transformada de Fourier es una cosa distinta. Ahora esos senos y cosenos los voy a ocupar para identificar las frecuencias que pudiera tener mi señal. Es decir, lo que voy a hacer es cambiar de un dominio a otro. Por ejemplo, si lo vemos de esta manera clara, ustedes cuando capturan una señal es una señal que está con una cierta amplitud o con una cierta oscilación. Si la pasan por la transformada de Fourier, lo que va a hacer es cambiar del dominio del tiempo esta señal al dominio de la frecuencia. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una señal que capturé que tiene una frecuencia de 4 Hz, lo que voy a hacer es observar o me va a pintar que la señal tiene una frecuencia de 4 Hz. No hay que creer tanto en su amplitud, después vamos a ver por qué. Sin embargo, lo que me va a estar diciendo en esencia la transformada de Fourier es esto, que esto que yo veo en tiempo me va a decir cuáles son las frecuencias que están contenidas.
Hay veces, como en este caso, cuando yo sé las características de la señal, pues perfectamente sé que estos 4 corresponden a la frecuencia de la señal. O que si veo otro pico aquí, por ejemplo, de 10, significa que la señal, aparte de tener una de 4 Hz, también tiene una de 10 Hz. Pero esos todos lo saben perfectamente por la señal que es controlable o señal sintética, que conocen todos sus parámetros. Esto es lo importante, que cuando yo conozco todo, perfectamente sé analizar. Pero cuando yo cambio de señal y yo les doy una y ustedes no saben nada, van a decir, mira, aparece este pico y lo que significa es que esa señal contiene esta frecuencia o contiene estas frecuencias. Es lo que significaría. Después le damos una interpretación a su amplitud, ¿sale? Pero eso es lo de menos. Ahorita, en esencia, lo que tienen que saber es que la transformada de Fourier transforma, en pocas palabras, una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia con el objeto de conocer las frecuencias que contiene la señal, ¿vale? Eso es lo que hace. ¿Y cómo lo hace? Lo único que hace, en pocas palabras, es multiplicar o convolucionar. En realidad, la palabra correcta es convolucionar la señal de entrada, que es x de n, por un kernel de transformación que les decía, que son senos y cosenos, ¿sale? Ahora esos senos y cosenos que veíamos en la parte de series de Fourier, ahora ellos van a multiplicar la señal de entrada por esta cuestión, ¿sale? Los van a convolucionar. ¿Y qué me dice la convolución? No sé si sepan qué dice la convolución cuando convoluciona por una señal de entrada. ¿Qué es la convolución? ¿Qué me dice? Por ejemplo, si yo pongo x1 convolución de x2, ¿qué estoy buscando? Por favor, Iris, creo que tienes cerrado el micrófono. No te preocupes. ¿Alguien más, jóvenes? Según yo, también lo revisamos igual en procesamiento de señales normal y solamente es cuando hacías una operación matemática que transformaba en una tercera, ¿no? Ok, pero en esencia tiene una... Sí, es correcto. Al fin y al cabo lo que se está haciendo es una multiplicación de elementos, ¿vale? Pero, en pocas palabras, lo que me dice y lo que busca la convolución es qué tanto se parece un elemento a otro. ¿Es como una comparación? Es como una comparación si lo quiere ver desde ese punto de vista. ¿Vale? Me dice qué tanto se parece un elemento a otro. En ese sentido, lo que voy a buscar con el kernel de transformación es que si la señal de entrada se parece al seno y coseno, que al fin y al cabo son lo mismo, nada más desfasados una cierta cantidad de grados. ¿Sale? En esencia, ¿qué pasa? Voy a poner un ejemplo muy sencillo para tratar de comprender lo que está haciendo a grandes rasgos la transformada de Fourier. Y lo que está haciendo, en pocas palabras, es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo una señal de entrada de 2 Hz, muy sencilla. 1, 2. 2 Hz de la señal. Y lo que voy a hacer es pasarla por la transformada de Fourier. La transformada de Fourier lo que va a hacer es empezar a mandar sus senos y cosenos para, en este caso, lo que es, les va a generar esos mismos frecuencias. A los senos y cosenos que están aquí abajo, los va a generar la frecuencia coseno de 0, coseno de 1 Hz, coseno de 3 Hz, coseno de 4 Hz, coseno de 5 Hz, por ejemplo. A lo mejor no va brincando de esa forma, va brincando de otra, de acuerdo a la resolución o datos que nosotros tengamos, ¿sale? Pero nada más es ahorita para tratar de explicárselos. Por ejemplo, lo que va a hacer es empezar la transformada de Fourier con 0. Ustedes saben, y es muy importante recordarles, que las señales que tienen 0 Hz solamente son las señales constantes, ¿vale? Que son las señales que pueden provenir a lo mejor de una batería o una fuente de corriente continua. Si yo le saco la transformada de Fourier a una señal constante que no cambia, su frecuencia es 0, ¿vale? Solamente las señales alternantes o cambiantes tienen frecuencia, ¿vale? En ese sentido, inicia el coseno o seno en 0 Hz. Quiere decir que yo esa señal la comparo con la señal de entrada. ¿Se parece o no se parece? No.
Entonces, le doy un valor de 0. Ahora, brinco a 1 Hz. Ahora ya cambió. Quiere decir que ahora quiero saber si la señal de entrada se parece a un coseno de 1 Hz o un seno de 1 Hz. ¿Se parece o no se parece? No tiene la misma cantidad de frecuencia, en pocas palabras. Si lo queremos ver de esta forma, que sí se parece, pues sí, la pongo encima de ella y sí se parece. Pero en longitud, ¿se parecería en frecuencia? Eso es lo que quisiera preguntarles. ¿Se parece una señal de 1 Hz a una señal de 2 Hz? No. No, porque al fin y al cabo una tiene un periodo y la otra tiene 2 periodos. Entonces, aquí diría automáticamente 0. Ahora, cambio los sistemas o el kernel de transformación a 2 Hz. ¿Se parece o no se parece a la señal de entrada? Sí. Entonces, en ese momento identifica que sí se parece a la señal de entrada y lo que voy a hacer es pintar su amplitud de la señal. Eso es lo que va a hacer. Ahora, paso con 3 Hz. Eso va a depender hasta dónde va a llegar de lo que es el número de muestras y todo esto. ¿Se parece a 3 Hz? No. 4 Hz, pues tampoco. 5 Hz, tampoco. Entonces, eso es lo que está haciendo en esencia lo que es la transformada de Fourier. Está buscando qué tanto se parece mi kernel a la señal de entrada. Si se parece, dejo pasar su amplitud. Si no se parece, en esencia debería ser 0, porque no se parece. ¿Sale? Ahora, esta amplitud, como nosotros la tenemos aquí, y si se fijan, el kernel de transformación es un kernel imaginario. Bueno, contiene una cuestión imaginaria, que sería lo que es una exponencial compleja, si lo quieren ver desde ese punto de vista. ¿Sale? En ese sentido, una exponencial compleja se puede pasar a senos y cosenos. De esta misma forma, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Pero hay un valor real y hay un valor imaginario. Por la materia, no sé si ustedes lleven álgebra lineal o lleven métodos numéricos, no sé. ¿Cómo puedo pasar un número que contiene un valor complejo a un valor completamente real? ¿Cómo lo hago? Para obtener el valor real de la amplitud. ¿Cómo lo haría? ¿Sería igual a qué? ¿Cómo, Luis? Sacarle la norma Sí, la norma. Al fin y al cabo, ¿qué es eso? La longitud, o sea, el número complejo es un vector, entonces es la longitud de ese vector. No. Yo sé que el número sí es ¿cómo se llama? Es un vector al fin y al cabo, pero cada uno de los elementos de ese vector se tiene que